Cariñosamente también saludamos a nuestro querido amigo, el columnista de La Mañana en Camino, en su columna precisamente de análisis internacional, Juan Raúl Ferreira. Buen día, Juan. Buen día, Alejandro. Un gran gusto. Mi homenaje en el Día del Rock a Mick Jagger, que en la época de la dictadura en Uruguay supo firmar una petición que le llevábamos para pedir por la libertad de los presos políticos en Uruguay. Y justo viene bien el recuerdo porque ayer se cumplieron 60 años del debut de la banda Rolling Stones. Y además, no puedo creer que yo te voy a ganar en un recuerdo a vos. Mirá si te conoceré tanto, Juan Raúl, porque vos estuviste con los Stones en tu condición de embajador en Argentina, ¿o le estoy agarrando el bizcochazo? No. Bueno, yo estaba de embajador, no fue mi condición de embajador, sino que el embajador inglés que había sido compañero de estudios de Mick Jagger, conociendo esta historia que acabo de hacer, me invitó a una cena muy privada, muy pequeña. Pará, no me hagas trampa, pero te invitó porque eras el embajador. ¿Sí? Claro. El almacenero de la esquina no te... Pero no invitó, digamos, a otros embajadores, etcétera, sino que en su condición de embajador británico, porque no fue a toda la banda, fue solo a Mick Jagger que le dio esa cena por su amistad personal, y me invitó porque conocía la anécdota. Bueno, y después hay toda una historia muy divertida porque estaba una persona de la realeza británica y había un fotógrafo con un cartel, por si fuera poco, un cartel que decía solamente la familia real. Pero cuando nos íbamos, mi ex esposa en ese momento me dice, yo quiero una foto con Mick Jagger. No, por favor, esto... Y entonces se la pedimos y se la sacó, ¿no? Muy a la inglesa, el embajador le pidió y él contestó, nosotros sentimos, de ninguna manera. Y entonces el embajador le dijo, please, por favor. Digo, bueno, con todo gusto. Y ahí tengo la foto. Bueno, ahora que escucho esto, que cumplió 60 años, la voy a colgar en Twitter. Ale, espero que nuestro querido y común amigo Mario Gallota esté escuchando esto porque es una anécdota que yo sé que él puede llegar a disfrutar mucho. Hace cosa de 2 meses, y tiene que ver algo con las relaciones internacionales, yo cuento la anécdota y aprovecho para hacer un llamamiento. Hace cosa de 2 meses recibo un llamado de un sacerdote que es argentino, que es secretario para asuntos latinoamericanos del Papa Francisco, que por cierto le están pegando en Argentina algunos canales opositores porque cometió la osadía en el día de ayer diciendo que mantenía una excelente relación humana con Raúl Castro. Eso para algunos canales argentinos ha querido decir que es comunista, el Papa. Bueno, me avisa que el Papa me mandó una carta, yo supongo que es una bendición apostólica, no sé, pero me pareció una deferencia increíble que me avisaran que esa carta había sido enviada. Pero eso fue hace un par de meses y no llegó, y no llegaba. Yo preguntaba a los porteros del edificio, no llegaba más, y no llegó. Y me dio una gran pena que se hubiera perdido. Antes de ayer, el día lunes, me vuelven a llamar a ver si ya la tenía. Y yo les digo que, bueno, para mí fue una emoción muy grande saber que se había tomado esa molestia y que se acordaba de nuestra buena relación de muchos años atrás cuando él era sacerdote y luego como embajador en Argentina. Y me mandan el ticket de seguimiento del correo porque le habían mandado certificado. Muy bien. Llamé al correo, pasé los datos, mandé por email la fotocopia de lo que me mandaron del ticket de seguimiento y antes de ayer de noche me llama y dice, bueno, quédese tranquilo, apareció la carta. Le digo, qué suerte. ¿Cómo puedo hacer? Te cuento que todavía no la tengo. ¿Cómo puedo hacer para tenerla? Dice, no, está retenida por la aduana. La carta del Papa, en una sobre grande que dice Secretaría del Sumo Pontífice y Sello Vaticano, está retenida por la aduana.
llamó a la aduana, pregunto y me dicen, sí, son medidas para evitar el tráfico ilegal de drogas. No, tú sabes que yo no salgo. Ayer se lo contaba a un amigo argentino y me decía, no, hasta ahora es el mejor cuento que te he escuchado, dice, ¿no? Entonces digo, ¿cómo tráfico ilegal de drogas? Sí, hay un protocolo nuevo de seguridad que cada 10 cartas de Europa, una se retiene para controlar que no sea, y si no se reclama en determinado tiempo, se regresa al remitente. Digo, pero el remitente es el Papa, le digo, le van a devolver la carta. Me dicen, bueno, no podemos hacer excepciones pero no se preocupe, dice, basta con que usted venga y firme una declaración jurada con lo que hay adentro. Digo, pero es una carta. Claro, usted firma que... Yo ¿cómo puedo saber qué dice la carta si no la recibí? Pero además, Alejandro, con toda franqueza, si no notifican al remitente, es muy raro. Yo tuve la suerte de que me avisaron que la habían mandado. Es muy raro que el remitente sepa que la carta está en camino y por lo tanto la reclame. Bueno, yo no voy a firmar una declaración jurada porque no sé si el Papa me bendice o me manda al diablo. Y espero que prime el sentido común y que la carta llegue, pero me parecía, y dedicado al afecto y al cariño a nuestro amigo Mario Cayota, que jamás sabía de toda esta historia del itinerario perdido, que prime el sentido común y que en el día de hoy reciba la carta, pueda abrirla y después firmo todo lo que quieran sobre qué contenido tenía. Pero realmente me parece una cosa muy extraña. Tú imagínate que mañana el Papa hubiera recibido de regreso la carta que me mandó con una notificación del correo de que estaba bajo sospecha de mandar opio o cocaína, no sé, una cosa rarísima. Bueno, vayamos. En todo caso, si la manda el Papa, es obvio que se trata de una droga milagrosa, ¿no? Sí, claro, yo no voy a afirmar nada porque a lo mejor es una droga milagrosa, está muy bien eso. Bueno, Ale, perdóname mientras convierta agua en vino. Por ejemplo, o multiplique los panes. Bueno, lo cierto es que para que quede claro este punto, más allá de la anécdota, que la verdad que puntúa, y yo coincido con tu amigo, que vos sos muy rico en anécdotas, esta puntúa alto. Lo cierto es que el Papa te mandó una carta y todavía no la tenés en tu poder porque está retenida en el correo en el marco de un protocolo antidrogas. Exactamente. Bien. Yo espero que prime la sensatez y que en el correo de hoy o mañana pueda recibir esa carta que ya tiene 2 meses de llegado al Uruguay. Bueno, Ale. Habrá que esperar la carta. Estuvo de visita en Estados Unidos el presidente de México, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Sí, estuvo de visita en Estados Unidos el presidente AMLO. La entrevista generó una expectativa muy grande, porque recordemos que Andrés Manuel López Obrador no concurrió a la Cumbre de las Américas en protesta por la determinación unilateral del presidente Biden de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la misma cumbre. Y no es que él se sienta más afín o menos afín, sino que en la carta que envió explicando por qué no iba, tampoco fueron los países del Caribe anglófono, porque él sostenía que no le compete al país anfitrión determinar qué países pueden participar y qué países no. Además, ha habido más de algún intercambio muy espinoso en esas conferencias de prensa diarias que da el presidente López Obrador contra la política migratoria de Estados Unidos. Hace pocos días hubo 2 noticias tremendas sobre este tema. Un camión donde aparecieron 43 muertos y 2 heridos graves, entre ellos niños y mujeres que ingresaban en ese tráfico ilegal de inmigrantes que las Naciones Unidas ha llegado a considerar trata de personas, pero lo cierto es que las fronteras siguen cerradas. Estados Unidos, a medida que va procesando las solicitudes de ingreso, está pidiéndole a México que haga el aguante, o sea,
van guatemaltecos desde Guatemala, la mayoría son guatemaltecos, quieren ingresar a Estados Unidos y el que tiene que mantenerlos es México. Es una situación bastante injusta y que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos 15 días en la conferencia de prensa diaria que da desde la residencia de Los Pinos tuvo expresiones muy duras hacia la administración de Estados Unidos. El día antes de iniciarse el viaje, el presidente llegó el lunes a Estados Unidos, se conoció la cifra de 1.800 personas muertas en el año 21, el año pasado, cuando todavía había incluso algunas medidas de pandemia, antes de superar los aislamientos sanitarios de la pandemia. Y, en fin, ya es un problema humanitario grave. Bueno, yo te decía cuando no estábamos al aire que el análisis que a mí me pareció más completo, me impactó mucho, viene de un profesor de la Universidad de Guanajuato, que ayer haciendo un análisis de la visita de AMLO dijo: es una visita sorprendente. Y el periodista le pregunta: ¿qué es lo sorprendente? Y dice: lo más sorprendente es que no haya habido ninguna sorpresa. Es decir, con todo este marco que acabamos de describir, no hubo ningún anuncio que llamara la atención y que no fuera más de lo mismo. El presidente López Obrador no se libró de nada. Ese es su estilo. Yo no lo había visto nunca, me pareció un poco peligroso. Se habían congregado muchos mexicanos frente al hotel donde él se alojaba a una cuadra de la Casa Blanca, y él salió a la ventana de su habitación, saludó, habló con un megáfono. Bueno, en el Estados Unidos de hoy, donde se ha disparado un fenómeno contagio de crimen que hace que ni siquiera los niños puedan ir seguros a la escuela, fue un acto de valentía, pero también sumamente arriesgado. Luego se realizó la entrevista el día martes, ayer, en dos partes. Primero, como se suele hacer desde el Salón Oval, con la prensa presente, cada uno hace una declaración, y luego hay una reunión privada. Primer cosa, en esa reunión, en la parte pública, que es la que conocemos, Andrés Manuel López Obrador, en vez de caer en ese tradicional, la gran amistad y los lazos de confraternidad, ¿verdad?, de los pueblos, dijo: señor presidente, para mí ha sido un sacrificio muy grande, quiero mirar hacia adelante y pensar en un futuro más promisor, pero dijo, y lo dijo ante toda la prensa, han habido agravios y expresiones muy dolorosas de usted y de los legisladores de su propio partido que cuesta mucho superar y que a mí todavía me pesan. No sé, es un estilo muy directo el de, puede gustar o no gustar, pero es un estilo muy directo. Biden, como ya lo tenía escrito, repitió lo tradicional, pero dijo cosas como, por ejemplo, el presidente Biden: bueno, estamos en la víspera de una elección de medio término de legisladores, cualquier modificación del estatus migratorio puede implicar un movimiento negativo en el electorado en nuestra contra, porque hay una gran... La verdad es que yo comparto algunos análisis que he visto en que si él está siendo objeto de críticas porque no lo consideran muy duro con los inmigrantes y hay elecciones de medio término, bueno, lo mejor que puede hacer es pararse en una posición distinta que los republicanos, porque en una actitud anti-inmigrante le ganan los republicanos, que son los abanderados de eso, ¿no? Entonces fueron muy cautelosas y en realidad lo único que prometió es que no va a hacer nada,
que por ahora va a quedar todo como está. Sí hubo un anuncio de la disminución del precio de la nafta en la zona fronteriza para aquellos trabajadores mexicanos legales que van y vuelven de Estados Unidos, viven en México, trabajan en Estados Unidos. Parece que para un encuentro de esa naturaleza es poco. Y para terminar este resumen de la visita, yo diría dos cosas, Alejandro. Primero, hubo dos cartas públicas. Una era de esperarse, de legisladores, muchos de ellos conocidos porque fueron candidatos en las primarias compitiendo con Donald Trump, Ted Cruz, bueno, legisladores muy abanderados contra las políticas de apertura migratoria, criticando duramente la visita del presidente López Obrador. Pero también hubo una carta de 20 legisladores demócratas en el mismo tono. Es casi imposible distinguir una carta de otra. Esto puede querer decir que hay un giro muy dramático en contra de la migración en Estados Unidos, que a tal punto que por primera vez legisladores demócratas protestan el diálogo con México por el tema migratorio. O puede ser que ese movimiento se esté dando en la opinión pública y por lo tanto, como todos los congresistas y un tercio del Senado se va por la renovación de su mandato por el veredicto popular en el mes de noviembre, en el mes de octubre, puede ser que todo el mundo esté acomodando el cuerpo a esta realidad. De todas maneras, dos comentarios finales, Alejandro. Uno es un informe de la Universidad de Columbia sobre la necesidad que la economía americana tiene de mayor ingreso de migración. Algunos de los argumentos son patéticos, ¿no? Porque es, por ejemplo, mano de obra barata, etc. Pero hay zonas del país donde realmente se están perdiendo cultivos, la industria está funcionando a media máquina por la falta de oferta de mano de obra. Una mayor oferta de mano de obra puede traer aparejado en un país donde la oferta y la demanda son las que asignan los recursos, una disminución del salario real. Pero resulta curioso que Estados Unidos tenga por primera vez empresarios en el terreno agrícola e industrial pidiendo dejen entrar a los inmigrantes porque los precisamos. Y la otra cosa tremenda es que yo quise tener las ultísimas noticias antes del programa y por lo tanto puse los canales americanos para ver si había alguna información que se me había escapado y me encuentro que el presidente Biden, terminada la reunión con Manuel López Obrador, se fue a Israel donde se encuentra ya, ella ha hecho declaraciones públicas, muchas de ellas me alarman un poco, sobre el potencial nuclear. En algunos países está mal, en otros países está bien. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se reunieron ante la prensa, luego se reunieron una hora en privado y luego el presidente Biden fue a la base Andrews, se tomó un avión y se fue para Israel. Es decir, no hubo ni ningún rito protocolar como una comida en honor del otro, ni hubo nuevos encuentros, ni hubo... La visita oficial duró exactamente 2 horas, unos 20 minutos ante la prensa y 1 hora 40 en privado. Y se acabó, no hubo más diálogo. Me parece un poco desalentador si uno piensa que en esa instancia México, que no estuvo en la 9ª cumbre, de alguna manera estaba representando a América Latina en Estados Unidos. Bien, en todo caso, a partir de esto que vos, bueno, de lo que ocurrió y que vos comentás, uno que puede suponer del encuentro o desencuentro de aquí en más entre Estados Unidos y México. Y yo creo que el estilo de López Obrador, que es de no tener pelos en la lengua, y el estilo de Biden, que es el de... es un estilo curioso, porque como él sucede a Donald Trump,
todo lo que dice parece liberal y creo que todo el mundo sintió un respiro cuando él llegó a la presidencia. Yo más de una vez he dicho que mi impresión es que él, entre otras cosas, es un hombre muy liberal, cosa tradicional en el Partido Demócrata, dentro, para las políticas domésticas económicas, liberal en el sentido americano, progresista, ¿no? Pero muy conservador en su política exterior. A eso yo siempre agrego, a título personal, que creo que ha influido también el hecho de que él perdió un hijo en combate en el exterior. Él tenía un hijo que era marín. Pero lo cierto es que la política de Biden en el exterior no ha sido firme, por un lado, no ha sido rectilínea, pero al mismo tiempo, fíjate, por ejemplo, tanto que se anunció la 9ª cumbre, que es el único contacto que ha tenido con América Latina. ¿Y qué quedó de la 9ª cumbre? Nada, ¿no? Una ayuda muy modesta que equivale para las economías en el post-pandemia y equivale a la mitad del incremento de ayuda militar a Alemania para trasladar armamento a Ucrania. Pero cuando yo veo, por ejemplo, sus primeras declaraciones al llegar a Israel, creo que el presidente, hay una amenaza muy directa contra Irán y casi que un llamamiento a que otros países de la región se armen nuclearmente por el peligro que él considera que constituye Irán en la región. Creo que estamos ante uno de los presidentes más agresivos en materia de política exterior. Por ejemplo, todo lo que él vuelve a decir hoy en Israel, ya terminó con hambre y apareció en Israel. Un avión supersónico, no sé. Pero todo es, por ejemplo, lo referido al conflicto de Ucrania, es seguir cerrando puertas a cualquier eventual mecanismo de negociación o, como se dice ahora, de facilitadores, países, organismos o personas facilitadoras que permitan una salida negociada. Si la salida no es negociada, no queda otro camino que la bélica. Y la salida bélica al mismo tiempo la condena. Es una contradicción muy grande. ¿Qué puerta tiene Rusia para golpear si quiere negociar el fin del conflicto? Entonces, seguir mandando armamento a Ucrania, por ejemplo, quiere decir que el desenlace sea militar. Si el desenlace es militar, bueno, gana el más fuerte, Rusia le gana a Ucrania, ¿no? Yo creo que estamos ante un periodo muy oscuro de la política exterior de Estados Unidos, lo que mucha gente no previó cuando celebró, como yo mismo, la derrota electoral de Donald Trump. Algunos mensajes llegan, a ver, 099-894-987. Un saludo a Juan Raúl y a ustedes en la radio. Por YouTube no aparece la imagen, no, pero ¿qué lo estamos viendo nosotros? Mincho, vos también, ¿no? Sí. Habrá sido quizás una breve interrupción. En la radio, compruebo que sí, que estamos saliendo. Bueno, el saludo es lo que quería enviar la oyente o el oyente. Dice, no te olvides que él tiró a su... Bueno, esto a propósito de Humberto de Vargas, de quien se habló más temprano y no sabía que íbamos a seguir hablando. Buen día, ¿será que los medios le dan a de Vargas tantos minutos como le dieron a lo que sucedió con Abdala? Bueno, pensé que venía para vos, Juan, y saludos a Juan Raúl, notable la anécdota de la carta. A propósito del tema, Alejandro dice, notable la prevención ejercida en el correo, y agrega, la religión es el opio de los pueblos. Y con un tiro matan 2 pájaros. Atentos al ejercicio de la esclavitud, porque todo religioso es un esclavo intelectual.
Tenía un concepto simpático de ti, Juan Raúl, pero me pregunto, ¿en qué joda andás? El mensaje llega a través del 099-894-987. Rapidito voy también a dar cuenta de algunos mensajes, bien rapidito, que llegan a través del chat en nuestro canal YouTube. Increíble anécdota, lo dice Isabel, que manda saludos a Juan Raúl y al equipo. Bueno, lo cierto es que habrá que ver el desenlace de esta carta. Vas a tener que informar apenas la recibas, ¿no? El contenido de la Sí, misma. mostrarla en cámaras. Bien. Bueno, te mando un abrazo grande, Juan Raúl, y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Un abrazo muy grande, Alejandro. Muchas gracias.